No lo había planeado en absoluto. Sofía empezó a ir al gimnasio después del fin de una relación tibia y predecible, de esas que se desmoronan poco a poco hasta convertirse casi en silencio. A mis 39 años necesitaba más que una distracción. Quería algo que me hiciera sentir viva de nuevo. El cuerpo, lo sabía, guarda recuerdos, y yo quería reprogramarlos, mover músculos y voluntades, despertar partes olvidadas. Fue así como conocí a Alejandro. Alejandro tenía 34 años. Entrenador personal, un cuerpo marcado por el esfuerzo y la precisión. Una presencia que ocupaba el espacio sin pedir permiso. No era solo su belleza lo que era evidente, sino la calma con la que hablaba, esos ojos que escuchaban antes de responder, sus gestos medidos que evitaban ser invasivos, pero nunca pasaban desapercibidos. Desde el primer día de entrenamiento noté su cuidado, la forma en que ajustaba mis posturas con la punta de los dedos, como me esperaba después de la clase, preguntándome si quería más agua, si había sentido dolor. Al principio era solo profesionalismo, pero con el tiempo vinieron los pequeños desvíos, un toque más prolongado en el hombro al corregir el movimiento, un cumplido susurrado demasiado cerca del oído, una mirada que se deslizaba por mi cuerpo con un peso que yo sentía incluso sin contacto. Y yo lo sentía, todo mi cuerpo lo sentía. Los entrenamientos se hicieron más frecuentes. Inventaba motivos para prolongar el tiempo con él. Le preguntaba sobre la alimentación, sobre dolores musculares, sobre el funcionamiento del cuerpo, pero siempre había otra capa debajo de las preguntas. Como si lo que realmente quisiera saber era si él también pensaba en mí fuera de allí. Alejandro era discreto, no se pasaba de la raya, pero sus ojos, cuando me encontraban, decían todo lo que sus gestos aún dudaban. Me daba cuenta cuando él observaba mi reflejo en el espejo. Percibía cómo su tono de voz cambiaba cuando me llamaba Sophie. Y cuando un día me solté el pelo en medio del gimnasio para volver a atarlo, sus ojos se oscurecieron por un segundo, como si el mundo se hubiera detenido allí. Empecé a ir con ropa un poco más ajustada. No era a propósito. O quizás sí. Era como si mi cuerpo respondiera por sí solo. Cada vez que él se acercaba, sentía la sangre vibrar bajo la piel, el calor subir por la nuca. Bastaba que él se inclinara para corregir un movimiento y mi respiración ya se alteraba. Un día al final de un entrenamiento intenso, me quedé sola en el vestuario. Era tarde, casi vacío. Estaba sudada, con el pelo recogido, el rostro caliente. Me senté en el banco de madera, quitándome lentamente los guantes de musculación. Fue entonces cuando oí pasos. Alejandro apareció en la puerta ya sin el uniforme, solo una camiseta oscura y un pantalón de entrenamiento. Sentí todo el cuerpo tensarse. Pensé que ya te habías ido, dije sorprendida, pero con la voz baja. Iba, pero me di cuenta de que olvidaste el móvil en la sala de pesas, respondió, extendiéndome el aparato. Tomé el móvil, nuestros dedos se tocaron. El gesto era simple, pero entre nosotros llevaba una corriente eléctrica contenida. Gracias, dije tratando de no mirar demasiado, pero miré y vi que él también me miraba. No había nadie más en el piso, solo el ruido distante de las duchas y el aire enrarecido, saturado de algo a punto de suceder. ¿Estás bien?, me preguntó con la voz más grave de lo habitual. Asentí, pero había algo en mi pecho que no dejaba de latir, como si todo mi cuerpo supiera que ese momento era diferente. Solo cansada, dije, pero no aparté mis ojos de los suyos. Él dio un paso hacia adentro. No era invasivo, era como quien pide permiso. Sin palabras. No retrocedí. Tus entrenamientos han sido más intensos. Lo estás aguantando bien. Cuando el profesor inspira, la alumna llega a donde nunca antes había llegado. Sophie comenzó pero no terminó. Levanté el rostro y nuestros ojos se encontraron como si aquel fuera el lugar exacto al que todo venía caminando desde el primer día. Ya no había duda, solo aquella tensión eléctrica, el aire enrarecido,
los cuerpos llamándose el uno al otro en silencio. Él levantó la mano despacio, sus dedos fueron hacia un mechón suelto de mi cabello, colocándolo detrás de mi oreja. El toque fue mínimo, pero sentí todo el cuerpo estremecerse. ¿De verdad tienes que irte ahora?, pregunté con la voz baja, los ojos aún fijos en los suyos. Alejandro tardó un segundo en responder, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. Pero entonces, con un suspiro corto, casi imperceptible, respondió, no. Y fue en ese silencio donde comenzó sin prisa, sin palabras, solo los ojos encontrándose, los cuerpos inclinándose, los labios casi se tocaron, pero se detuvieron a un hilo de distancia. Podía sentir su respiración, el calor. Mi corazón martilleaba en el pecho. La puerta del vestuario estaba entreabierta. Pero el mundo exterior ya no existía. Lo sabía. Era allí donde todo comenzaría. No sabía cuánto tiempo había permanecido allí, suspendida en el umbral entre el deseo y la vacilación, el cuerpo inclinado ligeramente hacia adelante, los ojos presos en los de Alejandro que parecían más oscuros bajo la pálida luz del vestuario. No había prisa en ese momento. Había una tensión fina, palpitante, que nos envolvía como una corriente silenciosa, como si cualquier movimiento más brusco pudiera romper el encanto o encender un fuego imposible de apagar. Su toque llegó sin alardes, un roce de dedos en el lateral de mi rostro, como quien traza una línea imaginaria. Mi piel se erizó bajo el contacto y mi cuerpo reaccionó con una entrega muda, casi instintiva. Alejandro se acercó un poco más y ahora estábamos tan cerca que sentía el calor de su respiración tocar mis labios como un soplo de promesa. «Está bien esto», murmuró sin apartar los ojos de los míos. No respondí con palabras. Mis ojos, sin embargo, decían sí con una delicada firmeza, con un deseo contenido durante demasiado tiempo. Entonces fue como si el tiempo cediera. Nuestros labios se encontraron primero despacio, como un secreto intercambiado en la penumbra, pero bastó el roce para que el mundo se detuviera. El beso era profundo pero contenido, como quien saborea el primer bocado de algo anhelado por mucho tiempo. Las manos de Alejandro se posaron en mi cintura a los dedos abiertos, sintiendo el tejido fino del pantalón pegado a la piel húmeda de sudor. Me apoyé en la pared sin romper el beso, y mi cuerpo reaccionó con un calor que parecía nacer en las entrañas y extenderse por los miembros como una llama densa. El silencio del vestuario amplificaba cada respiración, cada suspiro contenido, cada gesto. Alejandro se apartó un instante, el rostro demasiado cerca del mío, los ojos en llamas. «No tienes idea de lo que me estás haciendo», dijo. La voz ronca, casi un susurro entre los dientes apretados. Levanté el mentón con suavidad, desafiando mi propio límite, los ojos fijos en los suyos. «Quizás sí la tengo». Él sonrió, pero era una sonrisa llena de hambre. Y cuando volvió a besarme, la intensidad fue otra. Nuestros cuerpos se pegaron con naturalidad, como piezas de un rompecabezas antiguo que reencuentran su encaje perfecto. Mi mano recorrió sus hombros, sintiendo la rigidez de los músculos, el calor de la piel viva bajo la camiseta. Y cuando mis dedos encontraron la nuca de Alejandro, él se estremeció. Era como si allí, en ese espacio estrecho y sofocante, fuéramos libres por primera vez, como si nada más importara. Cada toque era una explosión contenida. Los besos se hicieron más largos, más intensos, pero aún había algo de respeto en cada gesto, como si ambos entendiéramos que aquello, más que un acto, era un buceo y estábamos yendo demasiado hondo como para no sentir miedo. Mi móvil vibró encima del banco, un sonido agudo en medio de la quietud, cortando el aire como una cuchilla. Los dos nos detuvimos, jadeando, pegados, las frentes unidas, los ojos cerrados. Su respiración era caliente contra mi rostro y yo sentía mi propio pecho subir y bajar como si hubiera corrido kilómetros. «No deberíamos», comenzó él, pero la frase murió en sus labios. Solo toqué sus labios con mis dedos, pidiendo silencio. El momento era más grande que cualquier excusa, que cualquier regla. No quería huir. No, después de aquello.
¿Quieres que me detenga?, pregunté con la voz baja, casi sin sonido. Alejandro me miró. ¿En serio? Sus ojos lo decían todo. No, no quería. Pero respiró hondo, luchando contra alguna parte de sí mismo que aún intentaba mantener el control. Te quiero y eso me asusta. Sonreí levemente como quien reconoce una verdad. Mis dedos trazaron la línea de su mandíbula, bajando hasta el pecho, deteniéndose allí, sintiendo su corazón latir acelerado bajo la camiseta. Yo también estoy asustada, pero no quiero esconderme de ello. Alejandro asintió con un casi imperceptible movimiento de cabeza. Se apartó un paso como si necesitara aire y distancia. Se pasó la mano por el pelo, la respiración pesada, el cuerpo aún en tensión. Me vuelves loco, Sophie. De un modo que ninguna otra mujer lo ha hecho. Me levanté del banco arreglándome el pelo, aún sintiendo el calor de su cuerpo marcado en mi piel. Caminé hacia él y me quedé frente a él, a solo centímetros. Entonces deja que esto suceda sin prisa, sin miedo. Alejandro sujetó mi mano con firmeza, los ojos fijos en los míos, como quien jura algo sin necesidad de palabras. Pero a mi manera, con respeto, con verdad. Asentí y, en ese gesto simple, sellamos un pacto silencioso. No sería fácil. Había muchas razones para detenerse, para retroceder, para fingir que nada había pasado. Pero ya habíamos cruzado una línea y no había vuelta atrás. Desde ese día, me movía por el mundo con una nueva conciencia de mi propio cuerpo, como si finalmente lo habitara por completo. Me miraba en el espejo con más presencia, más nitidez. No era vanidad, era el saberse viva. Alejandro, por su parte, mantenía la misma postura serena en los entrenamientos, la voz firme, el toque técnico, pero había un brillo en sus ojos cada vez que encontraba los míos. Un silencio entre los dos que hablaba más alto que cualquier palabra dicha. Los encuentros fuera del gimnasio comenzaron sin alardes. Primero una excusa para revisar la ficha de entrenamientos en un café discreto en las calles de la colonia Roma en Ciudad de México. Después, un almuerzo sin pretensiones un sábado lluvioso. En cada encuentro un paso más en la intimidad silenciosa que nos envolvía. Una intimidad que no necesitaba declaraciones, solo de presencia. Una noche, después de un día agotador, recibí un mensaje corto: ¿todavía despierta? Respondí con un simple sí. Minutos después él estaba allí parado en mi puerta, sin uniforme, sin máscara, solo él, con los ojos bajos, un cansancio en el cuerpo pero un deseo en la mirada que ya no se escondía. Necesitaba verte, dijo la voz ronca, como si hubiera caminado kilómetros solo para decir aquello. Abrí espacio y él entró. La casa estaba silenciosa, las luces bajas, el aroma discreto de lavanda en el aire. Era como si todo estuviera esperando ese momento. Alejandro se quitó los zapatos, caminó hacia mí despacio. Yo estaba descalza con una camiseta ancha y unos shorts de algodón. Nada planeado, pero nada allí necesitaba serlo. Nos quedamos frente a frente, los ojos sumergidos uno en el otro. Él levantó la mano tocando mi rostro con la punta de los dedos, como si aún dudara de poder hacerlo. Pero yo lo jalé de la camiseta con un gesto firme, decidido. El beso vino calmo, caliente, un reconocimiento. Esta vez todo era diferente. No estábamos escondidos entre paredes de azulejos y cerrojos cerrados. Estábamos allí, enteros. Y nuestros cuerpos lo sabían. Alejandro me tomó por la cintura, levantándome en brazos con una facilidad que me hizo reír en medio del beso. La risa se deshizo cuando sus labios descendieron a mi cuello. Era un toque reverente, cuidadoso, como quien aprende la lengua de la piel y la repite con devoción. Yo sentía la presión firme de sus manos en mi espalda, y mi cuerpo reaccionaba como si cada músculo tuviera su propia memoria, su propio deseo. Él me recostó en el sofá, los dos entre almohadas arrugadas, la luz dorada de la lámpara escurriéndose sobre nuestras pieles como miel. Los ojos de Alejandro recorrían cada parte de mí con intensidad, pero sin voracidad.
Era como si mirara a alguien que siempre había estado allí, pero a quien él solo ahora veía con nitidez. Y cuando tocaba, era con una lentitud casi torturadora, como si no quisiera solo poseer, sino descubrir. «Hueles a casa», murmuró, los labios pegados a mi clavícula. «Y tú hueles a todo lo que me faltaba», respondí con los ojos cerrados y el cuerpo entero entregado. Los cuerpos se encontraron con precisión, como olas que se ajustan una a otra. Ya no había vacilación. La ropa fue saliendo poco a poco entre besos, manos ansiosas, suspiros contenidos. Cada centímetro de piel revelado era un nuevo universo y ninguno de los dos parecía querer ir rápido. Era más que pasión, era reencuentro. Cuando nos fundimos no fue solo físico. Hubo un momento en que los ojos se cruzaron en medio del acto y allí había algo crudo, expuesto, sin protección, como si en ese instante nos estuviéramos diciendo el uno al otro todo lo que no cabía en palabras. Después, aún entrelazados en el sofá, pasé los dedos por la espalda sudada de Alejandro, dibujando líneas invisibles. Él me observaba en silencio como quien contempla algo precioso. «Deberíamos estar con miedo, ¿verdad?», dije, casi en un susurro. «Quizás. Pero ahora solo puedo sentir paz». Él respondió besando la palma de mi mano con los ojos cerrados. Pasamos la noche juntos, dormimos entrelazados, despertando de vez en cuando solo para mirarnos, tocarnos, reconocernos de nuevo. A la mañana siguiente el mundo todavía estaba allí con sus juicios, sus reglas, su prisa. Pero dentro de aquella casa, dentro de aquella conexión, había otro tiempo, un tiempo donde los cuerpos hablaban y el amor, incluso sin nombre, empezaba a brotar. Yo sabía que aquello era más que una aventura, más que un impulso, era un punto de inflexión, una línea trazada con la punta de los dedos y ya no había forma de fingir que aquello no estaba sucediendo. Las semanas pasaron como un hilo continuo de sensaciones entre lo prohibido y lo inevitable. Alejandro y yo vivíamos entre rendijas, mensajes enviados al final de la noche, miradas que se buscaban en el gimnasio, incluso bajo los ojos de los demás, toques que se prolongaban más de lo debido, bajo el pretexto de un ajuste de postura. Pero aquello ya no era solo deseo, y los dos lo sabíamos. No hablábamos sobre lo que éramos, no decíamos nosotros en voz alta, pero lo sentíamos con la fuerza muda de los encuentros que transforman. Era algo que se imponía en los gestos, la forma en que él tocaba mi espalda en medio de un ejercicio, como yo me giraba un poco cuando le oía acercarse. Cada detalle era demasiado íntimo para ser ignorado. Una noche, después de un entrenamiento pesado, yo estaba en mi coche. Las manos aún sudadas en el volante cuando recibí un mensaje de él. «Sube». Era directo, era simple y era todo lo que quería oír. Subí a su apartamento con el corazón acelerado, la piel aún caliente por el entrenamiento. Cuando Alejandro abrió la puerta, su rostro cansado se suavizó al verme. Sin palabra alguna me jaló por la cintura y me besó, como si hubiera estado esperando por aquello desde el momento en que entré en el gimnasio esa tarde. Entramos y el silencio nos envolvió. El apartamento era pequeño, arreglado con sencillez, pero tenía su presencia en cada rincón. El olor amaderado en el aire, los libros apilados cerca del sofá, las zapatillas al lado de la puerta. Me quité los zapatos y, sin pensarlo, fui hasta la ventana. La ciudad allá abajo parecía demasiado distante para importar. Alejandro se acercó por detrás, pasó los brazos alrededor de mí, apoyó el rostro en mi hombro desnudo y allí nos quedamos, solo respirando. «Tengo miedo», dijo de repente en voz baja. Me giré encontrando sus ojos. «¿Miedo de qué?» «De no poder dar cuenta de lo que esto significa, de lo que tú haces en mí, de lo mucho que yo». Él se calló, pero la frase no necesitó ser completada. Solo toqué su rostro suavemente. «Yo también tengo miedo, pero me asusta más fingir que no está sucediendo». Y entonces él me besó con una profundidad que venía de las entrañas. Ya no era solo deseo, era entrega. Su respiración se mezclaba con la mía.
Sus dedos recorrían mi espalda, como si intentaran memorizar cada vértebra. Yo sentía mi cuerpo incendiarse con la calma. No había prisa. Había reverencia, una danza silenciosa entre piel, boca, corazón. En su cama, el tiempo se disolvió. Alejandro me desnudó con la paciencia de quien desata secretos. Sus ojos no se desviaban ni huían. Y yo, bajo esa mirada, me sentía no solo deseada, sino profundamente vista. Con todas las marcas, con la historia de mi propio cuerpo allí expuesta, me dejaba tocar, segura de que cada gesto era un sí. Hicimos el amor con intensidad y dulzura, como si nuestros cuerpos se conocieran de antes. No fue acrobático ni urgente, fue silencioso, lleno de pausas, como una respiración entre dos mundos. Cuando yo arqueaba el cuerpo bajo él, sentía que algo se abría por dentro, como si finalmente pudiera habitar a esa mujer entera que siempre había estado adormecida. Después nos quedamos acostados, los cuerpos aún entrelazados, la respiración poco a poco volviendo a su ritmo. Nunca tuve esto con nadie, confesó él con la voz baja contra mi cabello. Yo tampoco. Yo trazaba círculos lentos en su pecho con la punta de los dedos. Y por un momento ninguno de los dos habló. Era como si bastara con estar allí. En los días siguientes, todo cobró otra luz. Alejandro comenzó a mostrarse fuera del gimnasio. Pasó a buscarme en casa sin esconderse. Llevaba fruta cortada para mi trabajo. Mandaba mensajes diciendo, cuídate, con un cuidado que hablaba más que cualquier promesa. Yo por mi parte aprendí a no protegerme tanto. Me permití sonreír con todo el cuerpo, hablar sobre mis miedos, dejar que él viera mis días difíciles. Hubo, claro, miradas, comentarios, pero nada de eso tuvo más peso que aquello que se formaba entre nosotros. Algo sólido, silencioso, hecho de entrega. Una tarde de domingo, mientras estábamos acostados en el césped de un parque cualquiera de Madrid, me giré hacia él. ¿Cuándo dejó de ser solo deseo? Alejandro me miró, los ojos serenos. Desde el primer día que me miraste, como si yo fuera más que un cuerpo bonito. Sonreí, lo jalé de la camiseta y lo besé allí bajo el cielo abierto con la misma calma con la que todo había empezado. El beso fue largo, sin urgencia y al mismo tiempo con todo. Yo sabía que no era un cuento de hadas, pero había verdad, había presencia. Había dos cuerpos que se encontraron en un vestuario, sin saber que allí comenzaba no solo una historia, sino una elección. Y en ese beso, entendí que jamás volvería a ser la mitad de lo que era antes. A partir de ese día en el parque, cuando Alejandro y yo nos admitimos lo que sentíamos, nuestra relación floreció de una forma que ninguno de los dos esperaba. Ya no había prisa ni secretos. Había verdad. La verdad de nuestro sentimiento mutuo. Empezamos a pasar más tiempo juntos, descubriéndonos. Él me mostró su apartamento, sus pasiones, sus lugares favoritos. Yo le abrí mi casa, mi corazón, contándole mis miedos y mis sueños. Había algo auténtico en nuestra relación, algo que ambos habíamos estado buscando y que no éramos capaces de definir con palabras. Un sábado fuimos a una pequeña ciudad costera cerca de San Sebastián. Paseamos por la playa, comiendo helados y hablando de la vida, del trabajo y de lo que sentíamos. Alejandro, siempre tan tranquilo y reservado, de repente me tomó de la mano y me dijo, Sofía, quiero que sepas, nunca me he sentido tan vivo. Eres lo más importante para mí. Mi corazón latió más fuerte. Sonreí y le di un largo y tierno beso. En ese momento, bajo la atenta mirada de las gaviotas y el sonido del mar, todo se volvió claro. Los días pasaron y nuestro amor se hizo más fuerte. Más parejas nos veían juntos. Alejandro me presentó a sus amigos y yo a él. Sentía que estaba en el camino correcto, que por fin había encontrado lo que buscaba. Sin embargo, en esa idílica armonía, comenzaron a aparecer grietas. Empezaron a llegarme rumores sobre el pasado de Alejandro en el trabajo. Los oía de otras mujeres en el gimnasio, que envidiaban mi cercana relación con el apuesto entrenador.
Había rumores de que Alejandro a menudo tenía romances pasajeros con sus clientas. Ten cuidado con Alejandro, me dijo una mujer que solía ser cercana a él. Es como un gato. Le gusta cazar, y luego se va. Al principio no le di importancia. Confiaba en él. Creía en nuestro amor. Pero cuanto más oía estas historias, más me sentía incómoda. Un día Alejandro querrá algo más, y luego simplemente se irá, como siempre lo ha hecho. No ha herido a ninguna mujer que ha dejado, pero ya sabes, así es como termina. Esas palabras se clavaron en mi corazón. No quería creerlo. Pero sentía que el mundo perfecto que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a desmoronarse. Un día, durante el entrenamiento, noté que Alejandro hablaba con una nueva clienta, una chica rubia y joven que lo miraba con el mismo brillo en los ojos que yo tuve al principio. Vi cómo Alejandro corregía su postura, tocando suavemente su espalda. Justo como lo hacía conmigo. Un escalofrío me recorrió la piel. Sabía que estaba celosa. Alejandro me miró, y yo desvié la mirada. Cuando terminó el entrenamiento, Alejandro se acercó sonriendo. ¿Pasa algo, Sophie? Estás muy callada hoy. Lo miré y mi corazón latía de dolor. No, nada. Solo estoy cansada. Mi voz era fría y extraña. Tomé mis cosas y me fui, dejándolo solo en medio del gimnasio con una expresión de asombro en el rostro. Subí al coche pero no pude arrancar. Empecé a llorar. Sentí que mi mundo se desmoronaba. De repente oí que alguien golpeaba la ventana. Era Alejandro. Le abrí la puerta sin dejar de llorar. Sophie, ¿qué pasa? Por favor, dime. Lo miré a través de las lágrimas. Todo esto es una mentira, ¿verdad? Todo esto fue solo un coqueteo, otro juego, ¿verdad? Alejandro me miraba con sus ojos llenos de dolor y de incomprensión. ¿De qué hablas, Sophie? De lo que hiciste con todas las demás mujeres. De cómo las dejabas cuando te aburrías. Alejandro estaba en shock. ¿Quién te dijo eso? No es cierto. Eso ya pasó. Ya pasó. Entonces, ¿es verdad? Estaba devastada. Alejandro me tomó de las manos. Sophie, por favor. Déjame explicarte. En ese momento sentí el latido de su corazón. Sentí su calor. Pero el dolor en mi corazón, esos celos, eran más fuertes. Me aparté. No, Alejandro. No tienes que explicar nada. Vi lo que pasó hoy en el entrenamiento. Simplemente así es como termina. Salí del coche y corrí. Corrí sin mirar atrás. No oí sus gritos. Corrí hacia mi coche, arranqué el motor y me fui, dejando a Alejandro solo. Dejé atrás su amor y esa intimidad que habíamos construido durante tanto tiempo. Y él, en shock y dolor, me miraba mientras me alejaba, sin saber si alguna vez volvería a verme.